Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Ministerio Público informó que se investiga al presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez, por suponerlo responsable del delito de incitación a la discriminación, violencia contra la mujer, trato degradante, injurias, calumnias en perjuicio de la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento. Ante ese documento, el nacionalista en conferencia de prensa expuso que el origen de la imputación fue por supuestos ataques misóginos que él supuestamente realizó durante la campaña electoral del 2021, y en ese entonces el Partido Libre interpuso la denuncia ese año y advirtió que este es un ejemplo de la persecución política emprendida por Libertad y Refundación. Libre, con este tipo de actuaciones, quiere meter preso al presidente del Partido Nacional. El Partido Libertad y Refundación puso una denuncia contra el Partido Nacional. Esa denuncia la puso el Partido Libre. Hoy pueden empezar con David Chávez. Aquí estamos igual como en Venezuela, que no dejan participar a María Corina Machado, o como en Nicaragua. Después pueden ir con cualquiera de los líderes del partido. Después pueden ir con Salvador Narrala. Después pueden ir con toda la oposición. O sea, nos están llevando prácticamente a una dictadura igual a Nicaragua, inhabilitándonos de los cargos. Pero yo le digo aquí a los líderes que el que vaya o que lo detengan solo va a ir preso por 2 años, porque en 2 años el pueblo le va a quitar el mandato a Libre, y los que vayan privados de libertad van a salir en 2 años, porque esto es una persecución política. El bloque de Oposición Ciudadana, mediante un comunicado, señaló que este hecho es un indicio más del proceso que se está llevando a cabo a la agenda de izquierda, donde se refleja claramente las conductas de las dictaduras, represiones, violaciones de los derechos de expresión y todos sus derivados. Condenamos enérgicamente la persecución política del gobierno contra cualquier persona que se manifiesta abiertamente a defender la democracia, la libertad y justicia, expone el escrito del BOC. Desde Libre lamentan que el Partido Nacional considere que se montó una persecución política en su contra y afirma que el gobierno no toma acciones contra nadie. Sin embargo, recalcan que a los únicos que seguirán es a los corruptos. Asegurar que en el gobierno de Xiomara Castro no hay persecución política para nadie. Sí hay y va a haber persecución política para los corruptos que han cometido actos de corrupción en las instituciones, para los que han estado lavando activos, para los narcotraficantes, y en el caso de David Chávez, ¿quién lo puede estar persiguiendo? El expresidente de un partido. Por su parte, el diputado Rolando Barahona expuso que no sabía si reír o llorar después de ver un grupo de delincuentes decir que se les quiere hacer persecución política cuando ellos, un grupo mínimo, son los responsables de matar a miles de hondureños y hondureñas, enriquecerse ilícitamente a abuso de autoridades, cómplices en lavado de activos y narcotráfico. Pero la diputada nacionalista María Antonieta Mejía reitera que con lo denunciado por el presidente Cachureco queda evidenciado que el gobierno utiliza las instituciones, Ministerio Público, como instrumento para destruir al adversario. La rapidez de las actuaciones de los fiscales interinos para irse directamente con el Partido Nacional son sorprendentes. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Un gusto saludarles la mañana de hoy, 28 de noviembre. Está por irse el mes número 11 de este 2023. Ya cerca del mes de la Navidad voy a hablar sobre el tema. Ayer el presidente del Partido Nacional se ha declarado perseguido político y esta mañana ya nos va a explicar Fernando Arteaga. Fue requerido en el aeropuerto de Palmerola y al final pues parece que el hombre se fue en su carro, se llevó la tranca de Palmerola, pero los detalles los tendrá en un momento Fernando Arteaga. Primero voy a saludar a mis invitados. Está con nosotros la doctora Suyapa Figueroa, y es diputada por el Partido Salvador de Honduras y expresidenta del Colegio Médico del país. Doctora, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días al pueblo hondureño. Muy buenos días a los compañeros aquí en el foro. Dispuestos, contentos de esta invitación y dispuestos a analizar la situación grave que vivimos actualmente en nuestro país. Gracias. Aquí está con nosotros también el abogado Elmin Carrillo. Abogado, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Aquí un gusto también compartir ser con los demás panelistas y por ende pues vertir estas opiniones para enriquecer la opinión pública relacionado al tema de discusión. Gracias. El diputado por Libertad y Refundación, Yavés Avillón, diputado. Gracias, licenciado Raúl. Bueno, saludar a la doctora Suyapa Figueroa, a don Fernando Anduray, al abogado Carrillo, pues si queremos pues un debate de altura, como estamos acostumbrados en estos foros. El diputado Fernando, el dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, fue diputado hace algunos años. Fernando, bienvenido. Buenos días, Raúl. Siempre el deseo de mi corazón de que Dios, en el nombre de Jesucristo, bendiga al pueblo hondureño y que los cristianos cumplamos con nuestro deber de acercarnos a Dios en oración este día. Solo Él puede hacer las cosas que el mundo no puede hacer. Contento de estar aquí este día en compañía de la doctora Suyapa Figueroa. Creo que la última vez que estuvimos juntos fue en la campaña política, en un par de programas, donde estuvimos algunas diferencias fuertes. Al doctor Yavés Avillón, en algunas otras oportunidades hemos estado, mi saludo, y al abogado Elmin Carrillo, que es la primera vez que compartimos con él un foro. Esperamos que haya luces en el programa, un análisis objetivo. No esperamos cambiar la realidad de Honduras con las opiniones, porque no somos los tomadores de decisiones en este momento, pero esperamos ser objetivos en el análisis de lo que tú has planteado este día. Sí, antes de hablar sobre la posición del presidente del Partido Nacional, ¿qué pasó hoy? Fernando Arteaga, pónganle una cámara ahí, Arteaga, o venite para acá. Fernando, ¿qué es lo que ha pasado esta mañana con el presidente del Partido Nacional de Honduras? Vamos a recapitular. Fernando lo transmitió en 11 Noticias Primera Hora. ¿Qué pasó, Fernando, con David Chávez? Buenos días, Lick. Buenos días también a los televidentes del foro. La entrevista de Canal 11 hoy nos ha confirmado más temprano el abogado Alan Alvarenga, director del Instituto Nacional de Migración, que en lo que David Chávez estaba a bordo ya del avión, ya había pasado todo este proceso migratorio, se le requirió a él porque se detectó que contaba con 2 pasaportes. El pasaporte diplomático que utilizaba él cuando, recordemos, fue diputado, también fue diplomático de nuestro país, y el otro que es el personal, el de uso personal. Se le requirió, se le dijo que se le iba a consultar precisamente por qué andaba con estos 2 pasaportes, porque él ya no es funcionario público, ya no tiene que andar viajando con pasaporte diplomático y se tenía que únicamente continuar ahí con un procedimiento administrativo. Se nos confirmó y se nos dijo por parte de Alan Alvarenga que no era un requerimiento o una detención, porque ellos no tienen precisamente la potestad para realizar esto, pero sí se iba a consultar
con el Ministerio Público si él tiene algún caso o algún requerimiento fiscal pendiente que le podría evitar la salida del país. Y como se ha denunciado y como se ha constatado también, ahí hay algunos delitos de injurias, calumnias, de denigración en contra de la mujer, y estas denuncias se interpusieron en perjuicio también de la presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya, cuando se llevaban a cabo las elecciones, precisamente las elecciones en el año 2021. Alan Alvarenga, director del Instituto Nacional de Migración, nos ha confirmado esta noticia que también se nos comunicaba el licenciado Raúl, que él al ser requerido salió huyendo, dejó botados los 2 pasaportes también ahí en las oficinas de migración y se llevó hasta una tranca al salir del aeropuerto de Palmerola. No sé si lo tenemos en línea al abogado Alan Alvarenga. Buenos días, abogado. Le saludamos desde el foro La Entrevista. Gracias por aceptar nuestra comunicación. Buenos días. Cualquier cargo de elección popular y me inhabilitan también para yo poder hacer manifestaciones de tipo índole político. Lo sucedido hoy en horas de la madrugada en el aeropuerto de Palmerola no consistió en ninguna detención o retención, sino que fue un requerimiento que hace el Instituto Nacional de Migración como autoridad administrativa encargada de los ingresos y salidas de todas las personas al territorio nacional, que se le hizo al ciudadano David Chávez Madison. En el caso de que al momento de que fue requerido, él sale de manera intempestiva del aeropuerto y sale huyendo, dejando sus 2 pasaportes botados en el aeropuerto, que están en nuestra posesión, y se fue en su vehículo de manera sorpresiva y abrupta del XPL de la Delegación Aérea Palmerola. ¿Qué fue lo que se le dijo a él? Porque también ya le voy a dar lectura a un tuit que se ha emitido por parte del Partido Nacional que dice que a él prácticamente lo bajaron del avión y lo querían detener. ¿Qué fue exactamente lo que se le dijo, abogado Alvarenga? Que iba a ir a una segunda inspección, fue requerido una segunda inspección y en ningún momento fue detenido o retenido. Quiero aclarar eso porque somos autoridad administrativa, no penal ni judicial, para poder detener o retener a alguien. En este sentido, solo se le hizo el requerimiento y al momento de caminar a la segunda inspección, él huye del aeropuerto. Ahora, estos son 2 documentos de viaje. Sí, ¿qué procedía entonces en esta segunda inspección? ¿Se iba a poner a disposición de elementos del Ministerio Público, de la Policía Nacional? En ese momento el requerimiento era porque estaba viajando con 2 documentos de viaje, uno oficial, que era el caso del pasaporte diplomático, y el otro el ordinario. Se iba a hacer el procedimiento de retención del pasaporte diplomático, ya que él no es un diplomático del país, ya no es ni diputado, ni un secretario o subsecretario del Estado, ni autorizado por la presidenta para aportar el pasaporte diplomático. Pero será también las autoridades competentes, en este caso el Ministerio Público, determinar si tiene alguna línea investigativa contra el señor David Chávez Madison para determinar si hay méritos para presentar o no requerimientos fiscales y poder así presentarlo ante la autoridad competente, en este caso los juzgados del país. Sí, a esto iba yo. ¿Qué podía pasar en este segundo procedimiento? Bien, eso es un resumen de lo que ha pasado esta mañana. Anoche informaba yo que el Partido Nacional ha solicitado la incorporación de forma inmediata en el Consejo Nacional Electoral de David Chávez Madison a diputado al Parlamento Centroamericano. Al parecer habría renunciado una persona en el Parlamento y estarían incorporando a petición del Partido Nacional, donde David Chávez es el presidente, que lo incorporen al Parlamento Centroamericano. Don Fernando, comentarios, la situación que planteó ayer David Chávez en el Comité Central. Bueno, no sé ni por dónde empezar, que veníamos con el concepto de los acontecimientos sucedidos en los últimos días. Y ya esto ahora ya solo viene a confirmar prácticamente las denuncias que se han estado haciendo.
Tenés malo el título del programa. No son denuncias del Partido Nacional, de la oposición política. No, disculpe, pero mire, usted no es periodista, usted es abogado. Ayer, el que denunció... No, espérese, es que usted no puede venir a poner el titular aquí. ¿Es justicia o persecución política? Ayer David Chávez declaró perseguido político. Bueno. Sigamos. El tema es que el hombre ya está en el avión. Qué inoperantes los de migración, hombre. No pudieron detectar eso en el momento en que el hombre se chequeó en el counter con su pasaporte. Pasó frente a los delegados de migración, presentó su pasaporte. No lo pudieron ahí requerir o decirle que estaba malo lo que estaba haciendo. Tuvieron que esperar a que se fuera a montar al avión para ir a hacer el show. ¿A cuántos funcionarios de Libre estarán en este momento chequeando en los aeropuertos? Sería interesante ver si aparece alguno, ¿no? Todos los días son nacionalistas o gente de la oposición la que está haciendo parte del show político. Pero al margen de esos acontecimientos, como el del día de hoy, que le sucedió al presidente del Comité Central, y ver la intención predeterminada ya del funcionario de migración ahí, ¿verdad? Quiero decir que lo que está pasando en Honduras no debe ser discutido en estos programas con asuntos de estos así pequeños que desvían un poco la atención. Estamos en un momento de ejecución de un programa político de un partido que ganó las elecciones y tiene una orientación política socialista y está construyendo un sistema socialista. La consolidación del poder político por parte de Libre es la etapa fundamental en que se encuentran en este momento. Para ello, como en todos los países latinoamericanos donde la izquierda ha triunfado, es necesario reducir el poder de las fuerzas políticas de oposición o aniquilar la capacidad política de la oposición para evitar riesgos de pérdida de las siguientes elecciones. Cuando en Honduras la oposición política ha buscado un camino de oposición unificada a través del bloque de oposición ciudadana para confrontar las ideas del socialismo que la Presidenta de la República ha andado ofreciendo en todo el mundo, porque este no es un asunto de que la oposición esté inventando que quieren instaurar socialismo. Aquí le llaman socialismo democrático, pero todos sabemos que es el socialismo de Maduro, que es el socialismo de AMLO, de Cuba, el de los Kirchner, y el de todos los socios latinoamericanos con los que se han estado reuniendo y promoviendo el socialismo en el mundo. Además, el gobierno ha dado pasos concretos de relaciones internacionales nuevas con gobiernos comunistas como el de China, ¿verdad? Apartó a Taiwán y ha tenido una posición eminentemente confrontativa ya contra Israel y se ha identificado prácticamente con el grupo terrorista Hamas. Y cuando se ha hablado del conflicto de Ucrania-Rusia, es evidente que la posición del gobierno es a favor de Rusia y no condena los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Ucrania. No desconocemos aquí los eventos internacionales en que la presidenta ha ido a dar grandes discursos ofreciendo un modelo alternativo de gobierno al que llama socialismo democrático y que Mel Zelaya estuvo denunciando 7 golpes de Estado destruidos en México, en Puebla, en el Foro Este de Puebla, que es una etapa avanzada de lo que era el Foro de Sao Paulo, y que a todas luces los asesores internacionales que han estado viniendo desde el extranjero, empezando por la tesis económica de Correa, que vino a instaurar aquí un modelo de administración presupuestaria que vino a causar un caos en la administración presupuestaria del país, y todas estas cosas forman parte de un programa socialista. Pero yo debo decir aquí
con sinceridad una cosa. Libre no le mintió al pueblo. Xiomara siempre dijo que era socialista. Mel siempre tuvo las relaciones con los comunistas y se ha declarado comunista. La izquierda rancia del Partido Comunista de Honduras y el Partido Socialista de Honduras y los grupos disque revolucionarios de jóvenes que han habido en Honduras, todos están metidos en Libre. Y su posición contra la democracia occidental, combatiendo el liderazgo de los Estados Unidos, favoreciendo a los países que combaten a los Estados Unidos, es evidente. Las relaciones de Honduras con Estados Unidos están en un punto muy bajo, ¿verdad? Ya hay reacciones fuertes de senadores demócratas y senadores republicanos y de congresistas republicanos y congresistas demócratas de Estados Unidos, funcionarios del gobierno de Biden, cuestionando el accionar del gobierno, el posicionamiento político del gobierno de Honduras. Entonces pongo esto de contexto para que entendamos que lo que viene es el cumplimiento del manual del Foro de Sao Paulo, que implica reducir casi a cero las posibilidades de que la oposición política pueda triunfar en las próximas elecciones. Esas marchas que ha hecho el BOC han puesto nervioso a Mel Zelaya. Temblequero, porque sabe que tiene un efecto evolutivo. Él conoce bien de esas cosas de las luchas de calles, ¿verdad? Dijeron que era dueño de las calles y ahora resulta que el pueblo hondureño está demostrando que el dueño de las calles es el pueblo hondureño y no un partido político. Cada marcha que está organizando el bloque de oposición ciudadana con la participación de partidos políticos, Partido Salvador de Honduras, Partido Nacional, parte del Partido Liberal y muchos sectores de la sociedad civil que han empezado a asociarse, han puesto nervioso al gobierno y entonces están desatando esa persecución política que lo que busca es disminuir los liderazgos y comprometer a los funcionarios que están en esas marchas con acciones de carácter judicial. Persecución. Hay diputados del Partido Salvador de Honduras denunciados en la Fiscalía. Hay diputados del Partido Nacional denunciados en la Fiscalía. El presidente del Partido Nacional ahorita está siendo objeto de denuncias y persecución política. Y, bueno, despidieron hasta la jueza Carla Romero, porque tuvo el valor de decirle a Redondo que era ilegal. Y todo lo que les estorba está siendo llevado a la Fiscalía. Coincidentemente, es la oposición política la que está siendo perseguida desde la Fiscalía. Entonces, justicia o persecución política. Aquí tenemos un abogado hoy, yo soy abogado, y entendemos lo que es la justicia y la persecución penal del delito. Y entendemos que todo el que deba tiene que pagar a la justicia. Pero no entendemos cómo es que a la Fiscalía se le olvidó que la justicia penal es para todos y no solo para los opositores políticos del régimen. Ese es el problema que tenemos. Don Yavet, doctor. Bueno, me voy a circunscribir. ¿De qué estaba riendo, doctor? Bueno, mire, es que cuando traemos el tema a cuestiones ideológicas, si bien es cierto, nos sentimos identificados sobre todo con AMLO, un presidente que está rescatando todas las empresas que los grupos de poder le habían quitado a México, como Pemex, y otras empresas que realmente pues habían saqueado al pueblo mexicano. Petróleos mexicanos, que se oyó bien feo ahorita. Sí, va. Bueno, petróleos mexicanos. Y esas son las cosas entre un gobierno con corte social versus un gobierno que realmente se dedicó a saquear al pueblo mexicano. Y si no, mire la economía que más crece y la potencia latinoamericana que se está volviendo México. Porque México, al contrario de los otros países socialistas, como Cuba y Venezuela, no tiene ningún embargo económico. Obviamente,
al gobierno norteamericano, al cual yo le tengo mucha estima y respeto. Con cierta frecuencia nos hemos reunido por temas de país, la Sisi es uno de ellos. Nosotros no tenemos ningún problema. Lo que hemos exigido es respeto, porque aunque seamos un país pequeño, un país pobre, que lo han empobrecido, necesitamos, pues, en el marco de las relaciones bilaterales, respeto. Así como nosotros respetamos, pues, que nos respeten a nosotros, aunque seamos un país pequeño. No es cierto de que está en un mal momento la relación de Honduras con el gobierno norteamericano, y le voy a poner un ejemplo concreto. ¿Por qué a Juan Orlando, cuando quiso arreglar la flotilla de aviones F-5 y de los helicópteros, no se lo permitió el Departamento de Estado? No fue aprobado, porque esos repuestos de los F-5 pues tiene que pedirle permiso a Estados Unidos. ¿Y por qué el gobierno ahorita de la presidenta Xiomara Castro sí le permitió? Por una sencilla razón, porque sabía que Juan Orlando andaba metido en el narcotráfico, porque sabía que es, creo yo, que uno de los presidentes más corruptos que ha tenido la historia de Honduras. Y porque ahorita a la presidenta el gobierno norteamericano sí le va a permitir repotenciar la flotilla de los aviones F-5. Esas son acciones concretas, que si bien es cierto, pedimos respeto a la intromisión muchas veces en asuntos internos, eso no quiere decir que no tengamos una buena relación. Eso, sumado al derecho que tenemos como nación de tener relaciones con todos los países del mundo y dar nuestro punto de vista ante acciones inhumanas, que eso no solo lo dice su servidor, no solo lo dice nuestro partido o nuestro gobierno, lo dice casi todo el mundo. Si no, miren la votación de las Naciones Unidas condenando la invasión brutal al pueblo de Palestina. Y cuando digo, yo no estoy hablando de Hamás, ellos son terroristas. Y si son terroristas, bueno, que ellos paguen las consecuencias. Pero no es posible que ese ataque haya tenido una represión tan brutal, que se hayan muerto, hayan matado más de 5.000 niños y mujeres. Entonces, eso es lo que nosotros condenamos. Nosotros no tenemos nada con el pueblo y gobierno de Israel, pero sí condenamos acciones injustas que se están llevando. Ese es el respeto que nosotros nos hemos ganado como nación. Y miren cómo, a pesar de todo, de lo que dicen, cómo los organismos de crédito internacionales nos están abriendo las puertas, por una simple y sencilla razón. En el gobierno del presidente de don Fernando, de Juan Orlando, estructuraron una serie de leyes. Yo estoy ahí desde el 2014 y puedo hablar desde esa fecha porque estoy ya metido en el sistema a la fecha. Ellos hicieron un andamiaje jurídico que realmente el día de mañana, cuando salga toda la luz, yo conozco algunas cosas, se van a dar cuenta de que hay más de 1 millar de personas involucradas en actos de corrupción. Hay más de 270 ONG que ellos manejaron involucrados en actos de corrupción. Hicieron un andamiaje jurídico que, mire, nos tenían cerrado prácticamente. Si Honduras, nosotros como Comisión Anticorrupción, en la cual me honro en presidir, si nosotros no hubiéramos derogado la ley de lavado de activos que puso Juan Orlando, realmente Honduras no hubiera ni siquiera tenido acceso a ningún préstamo en ninguna institución financiera internacional. ¿Y quién fue? Bueno, fuimos los diputados, los buenos diputados. Está la doctora Figueroa que nos acompañó, está el PSH que nos acompañó en su totalidad, el Partido Liberal y obviamente Libertad de Refundación. Esas son acciones concretas. ¿Y quién puso ese blindaje? El Partido Nacional. Y posteriormente, en el transcurso del programa, voy a ir desenmadejando la maraña que hicieron en el Congreso Nacional para proteger a los corruptos y protegerse ellos. Cómo se blindaron, cómo modificaron el Código Penal, cómo rebajaron las penas en los delitos financieros.
Y voy a explicar a grosso modo, porque eso le compete a las instituciones del Estado, desenmarañar, porque son situaciones complejas y peligrosas, desenmarañar cómo hicieron el blanqueo de miles de millones de lempiras del gobierno pasado, en la cual su jefe está preso en Nueva York. Doctora, usted del Partido Salvador de Honduras, ¿cómo ve esto? En la campaña pasada usted señalaba temas de corrupción. ¿Cuál es su posición? Mire, usted pregunta justicia o persecución política. Usted no puede hablar de justicia cuando los operadores de justicia no son válidos. Usted no puede hablar de justicia cuando no construyó los cimientos, las bases para establecer realmente una verdadera justicia. Usted tiene una Corte Suprema de Justicia que fue negociada, o más bien yo diría ni siquiera negociada, fue regateada al más puro estilo de un mercado persa entre los partidos, entre el tripartidismo. Yo creo que el pueblo hondureño no olvida la imagen del partido, los representantes del Partido Nacional, del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación, con sus agregados, el partido, la Democracia Cristiana, que ahora es parte prácticamente del Partido Libertad y Refundación, o al menos su representante en el Congreso, saliendo a dar una declaración que se habían puesto de acuerdo y habían negociado, como le digo, regateado la Corte Suprema de Justicia y se la repartieron como pastel. Y habían probablemente negociado otras cosas que al no cumplirse, como el Ministerio Público, nos tiene en este momento, en esta situación tan difícil, en donde personas fueron nombrados como fiscal y fiscal adjunto sin tener la acreditación, sin tener el respaldo de la mayoría calificada, como dice que debe ser, para poder llegar a ocupar esos puestos. Tenemos, como le digo, una muy cuestionada Corte Suprema de Justicia, donde no se tomó en cuenta a las personas con mayor mérito para llegar a ocupar las magistraturas dentro de la Corte. Y ahora tenemos un Ministerio Público que está sirviendo de parte de ese circo que tiene montado el actual gobierno. Coincido totalmente con el doctor Yavés Avillón en que el gobierno anterior montó todo un andamiaje para cometer muchos actos repudiables que lo llevaron a la pérdida de las elecciones. Pero ese andamiaje no ha sido desmontado por este gobierno, por el contrario, sobre ese andamiaje están montados ahorita haciendo lo mismo que hizo el gobierno anterior. Y eso es lo grave, eso es lo lamentable. Una ley orgánica en el Congreso Nacional que les está sirviendo para cometer los mismos abusos que se denunciaron, que Luis Redondo denunció con tanta vehemencia en el gobierno anterior, pero que hoy le sirven para hacer los abusos que está cometiendo en este momento. Tenemos un Congreso Nacional que es el que debe nombrar la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, el Comité de Justicia Electoral, política limpia, que está señalada como de ilegal. La Junta Directiva. Entonces, ¿qué procedimiento ha hecho bien este gobierno? ¿Qué procedimiento es válido en este gobierno? Todo lo han envuelto en un manto de irregularidad, de ilegalidad y de falta realmente de respeto a los procedimientos. Entonces no podemos tener justicia nosotros. No podemos confiar en la justicia, no podemos decir que los procedimientos y los representantes de quienes deben administrar justicia, quienes deben proponer las leyes, sean válidos. En ese problema nos metieron.
y nos metieron a propósito. Para mí, esto es una situación que la tenían muy bien planteada desde un inicio, desde que se estructuró el Congreso Nacional, desde que se montó, y el doctor Yavés Avillón no me deja mentir porque él estaba también del otro lado, que fue severamente golpeado. ¿O me va a decir usted que reconoció de primas a primeras? ¿Cómo sí. golpeado? No. Pues sí. De primas a primeras usted reconoció la Junta Directiva como legal del Congreso Nacional. Cuando fuimos a presidencial, obviamente nos explicaron los objetivos. Le explicaron los objetivos. Así es. Le explicaron los objetivos de haber llevado al Congreso Nacional a la ilegalidad y a la situación tan grave en la que estamos metidos en este momento, con 9 personas usted votó por legislando Luis, doctora. en lugar de 128. ¿Se arrepiente de haber votado por Luis entonces? Sí, Ah. sí, y yo se lo he dicho a él mismo. Me levanté y le dije, usted se está comportando de la manera corrupta, me arrepiento 1 y 1000 veces. Y ahí está, que lo saque Luis Redondo en las cámaras, como le encanta vigilar y castigar después de acuerdo a lo que tiene. Ahí está, y le dije, me arrepiento 1 y 1000 veces de haber votado por él. Gracias a Dios no hice el ridículo de estar ahí durmiendo en el Congreso Nacional cuidándole la silla a Luis. Eso sí no lo hice. Y eso es porque reflexioné que lo que estaba sucediendo era un plan de Manuel Zelaya Rosales para tenernos metidos en el problema que teníamos en este momento. Entonces, si usted, no creo yo que cambie de parecer tan rápido, fue de las personas que dijo que Luis era ilegal. Y ahora, yo se lo digo, fue un pésimo procedimiento, como fue un pésimo procedimiento la elección de la Corte Suprema de Justicia, como es un pésimo procedimiento el que hay ahorita en el Ministerio Público. ¿Qué poder en este país realmente es válido? El único válido es el de Xiomara Castro, en donde más del 70% de la población hondureña la acompañó. Pero ahora, esos procedimientos, esa forma de gobernar, han hecho que esa popularidad del 76 caiga menos del 30% de apoyo de la población hondureña. Y así vamos a ir. Ahora mismo el pueblo hondureño está movilizado, y ustedes lo saben porque son expertos en movilizaciones. Así es. Saben ustedes que el pueblo no se va a desmovilizar. Ese pueblo no se va a desmovilizar. Y así como sucedió que le costó levantar la marcha de las antorchas, ese pueblo no se va a desmovilizar ya. Y cualquier persona que vea que le está diciendo la verdad, va a seguir acompañándolos. ¿Por qué? Y aquí es donde lo que está señalando el partido, lo que señaló en su momento la oposición, lo que señalamos nosotros, ¿era correcto? ¿Que era un gobierno corrupto el que teníamos? Sí, era cierto. Lo dijimos, y yo le voy a decir, y yo fui severa crítica del gobierno, jamás tuve un requerimiento fiscal por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández, por todo lo que le dijimos. Usted le dijo, usted le habló fuerte, todos le hablamos fuerte, pero nunca tuvimos la persecución política que en este momento estamos teniendo la oposición, nunca lo tuvimos. Y le voy a decir, en este momento, yo, que fui perseguida y que fui amenazada por el gobierno anterior, me siento con mucho más temor a lo que pueda hacerme este gobierno y no el gobierno anterior. No, porque si no en el gobierno anterior por lo menos tenían un poquito de leyes, todavía un poquito de respeto. Ahorita no tienen nada. Ustedes se encargaron de destruir completamente lo poco del Estado de Derecho que teníamos. Entonces, realmente es lamentable la situación en la que estamos. Y no me diga usted que con esa cuestión de que apoyo a la MAXI, si este gobierno es el más importante, que no quiere que venga la MAXI, porque van a tener que eliminar ese pacto de impunidad, en donde yo les he dicho, yo no tengo
como le dijera, no tengo personas que son irregulares favoritos. Por ejemplo, critico y he criticado y seguiré criticando lo que hicieron en el gobierno anterior, pero también critico a los que se llevaron el dinero en carretilla. Eso no tiene razón de ser. Dije que deberían de ser juzgados y deberían de eliminarse las personas que estaban en la lista Engel del gobierno. Y sigo pensando lo mismo. Y a mí no me importa si son de Libre o son nacionalistas. Yo le voy a decir una cosa. Nosotros nos sentimos, un 5 en mi vida me he robado de nadie. Pero este gobierno, no importa si usted es criminal, porque no persiguen criminales, con los criminales se ponen de acuerdo, como se pusieron de acuerdo para muchas cosas. Con esos negocian ustedes. Y para eso es que le están sembrando delitos a las personas, para después poder negociar. Eso es lo que está haciendo este gobierno, que resultó peor que el gobierno de Juan Orlando Hernández, se lo digo. Abogado Carrillo, ¿y para usted es justicia o es una persecución política? Sí. Vamos a diferir con las opiniones de la doctora Suyapa, así como del abogado Fernando Anduray, en relación a la pregunta de este foro, del parecer de este servidor de que se está aplicando la justicia. En relación, vamos a hacer alusión precisamente a unas palabras, a un hondureñismo bien popular, que lo dice, tic-tac, tic-tac, a los delincuentes de cuello blanco y corbata que cometieron delitos contra la administración pública, les está llegando su Navidad. Vamos a hacer mención que los que se oponen al nombramiento de un fiscal general y adjunto de manera interino son los que se oponen y fomentan la impunidad de los corruptos en el país. Vamos a hacer mención de que vemos que en un corto tiempo en el cual ha sido electo o nombrado, mejor dicho, el fiscal general, vemos acciones contundentes en relación con esta clase política altamente cuestionada, altamente relacionada en la comisión de delitos contra la administración pública. Es así que desde incluso de la administración que ellos formaron parte, se establecen incluso desde esos tiempos y momentos denuncias en contra de ellos, pero que el Ministerio Público, que estaba entonces a favor de ellos, a protección de ellos, nunca ejecutaron los requerimientos fiscales. Entonces vemos esa diferencia en los tiempos, que ahora le están llamando una supuesta persecución política, pero reclamarle a aquel exfuncionario que ha cometido delitos, que incluso se apropió de dineros del pueblo hondureño, señores, por favor, dejen de andar haciéndose las víctimas y por el contrario, busquen su defensor, persónense ante el Ministerio Público y los juzgados correspondientes a ejercer su derecho a defensa, el debido proceso, así como su estado de inocencia. Vamos a hacer mención de que en relación precisamente con el presidente del Partido Nacional, ¿por qué sale huyendo? ¿Por qué sale a veloz carrera en su vehículo ocasionando daños en un aeropuerto? Si no debe nada. Vemos desde ahí una conducta que está demostrando entonces un peligro de fuga, así como las anteriores exfuncionarias a las cuales se les presentó requerimiento fiscal. ¿Por qué? Están justificando entonces de que ellos cuentan con los recursos para mantenerse ocultos o precisamente salir del país. Además de ello, en el caso de que les presenten el requerimiento fiscal, también el daño a indemnizar en el caso de que ellos lleguen a indemnizar precisamente al Estado por la cuantía del delito de fraude. Esto es muy importante establecerlo, señalarlo. Vamos a diferir incluso con la doctora Suyapa, que ha mencionado que ella se siente perseguida, pero yo le diría, si usted no ha cometido ningún delito, conducta o comportamiento
que esté enmarcado en un supuesto delito, usted no tendría por qué temer ninguna persecución, una supuesta persecución como lo pretenden tildar. Quiero también mencionar que este grupo conocido como el BOC, permítame, miro que marchan ahí por supuestamente democracia, la paz, pero no los escucho mencionar ahí por meter a la cárcel a los delincuentes que se robaron el país. Entonces, señores, aquí seamos coherentes con nuestros discursos. Vamos a diferir precisamente con el abogado Anduray en relación con lo que dijo que en el aeropuerto de Palmerola se ha hecho un show. No es el primer y último ciudadano que va a ser bajado de un aeropuerto, sea por cualquiera de las circunstancias que lo ameriten. Y tengo que decírselo aquí en este foro, abogado Anduray, que usted era un alto defensor de la narcodictadura, que en su momento incluso se le preguntó qué significaba TH y usted pues ya sabemos la respuesta que omitió. Entonces vemos de que no podemos pretender estar defendiendo lo indefendible. Banco Cuscatlán, tus sueños los cumplimos juntos. Presenta. Es correcto. Bien. Fernando, bueno, a los 4 invitados, a usted que nos está viendo. Ojalá que lleguen a acuerdo los partidos políticos por la estabilidad del país. Pero si alguien cometió abusos de poder o se apoderaron dinero del Estado sin poder justificarlo, esas personas creo que tendrán que enfrentar la ley. Los que no hicieron nada, cumplieron con sus funciones como funcionarios, no tienen por qué enfrentar la ley ni por qué temer temor. Pero ¿tú crees que esto va a convertir en una cacería política? No algo... ¿No crees que estas personas que están en el Ministerio Público van a actuar con la verdadera justicia? La tesis con que haces la pregunta es válida. Es que también no se le puede acusar a todos. Hay una obligación de todo funcionario público de rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de un cargo público. Es más, los procesos de auditoría deben ser permanentes. Y el que tiene cuentas que pagar, tiene que pagarlas. Pero eso es una ley para todos los hondureños. No. Pero el Congreso Nacional de la República te emitió el decreto 4/2022 donde anuló del periodo de la historia de Honduras del 2006 al 2009 la corrupción del gobierno. Se declararon perseguidos políticos a través de ese decreto de amnistía todos los funcionarios, el 100% de los funcionarios del gobierno de Mel Zelaya. No hay corrupción en Honduras en ese periodo, por decreto del Congreso Nacional. Y quieren que venga la CICI a Honduras a investigar la corrupción, pero ese periodo no, porque ya está perdonado. Justicia. Que estén sacando los delincuentes que ya estaban condenados en la cárcel a través de una constancia que dé el COFADE que dice que fueron perseguidos políticos. Eso es justicia. Y no podemos venir a hacer sesgo del valor de la justicia en una sociedad haciendo valer lo que está haciendo ahorita el gobierno. Raúl, ¿quién anuncia en Honduras los juicios o las acciones de la Fiscalía en este momento? ¿Quién los está anunciando? Los diputados de Libre. Te anuncian qué es lo que va a hacer la justicia o lo que va a hacer la Fiscalía cada día. Ya van a ver, ya viene tal cosa, ya viene la otra, ya viene la otra, ya viene aquí, ya viene allá. Esa es la Fiscalía independiente que dieron.
obedeciendo las órdenes del presidente del Congreso y los diputados del Libre. Porque necesitan reducir la capacidad de la oposición política en el Congreso. Aquí en este programa varias veces dijimos que la intención de Mel era disolver el Congreso Nacional. ¿Crees eso todavía? No lo necesita ya. Si redujo el Congreso a 9 diputados. Redujo el Congreso a 9 diputados. Ya no necesita disolverlo. El Congreso es inoperante. Tiene 3 meses de no funcionar. Mira, la doctora está diciendo que sí. Sí, es que es cierto, hombre. Aquí no vengamos con cuentos de camino real de que el delincuente cachureco. No, espéreme. No me quite que le estoy escondiendo. ¿Es cierto, sí o no? No, no es cierto. Pues entonces si es mentira lo que estoy diciendo, tienen 3 meses de estar haciendo sesiones con 128 diputados. Lo está viendo el pueblo hondureño, doctor. Lo que yo digo está probado. Y vamos hacia el 4º mes con diciembre sin sesiones. ¿Por qué? Porque en este momento los fiscales que eligieron están entonados en ver cuáles son los diputados que tienen que ver cómo se inhabilitan para que no participen en la sesión del 25 de enero o el 23 de enero, cuando hay que elegir el resto de la junta directiva. ¿Es o no es persecución política? ¿Cuál es el objetivo? Reducir a la oposición en el Congreso Nacional, inhabilitar diputados. Por eso tanta denuncia contra los diputados en el Congreso. Y Redondo lo dijo abiertamente. Permítame, póngame lo que dice el señor Redondo, presidente del Congreso, por favor. Amplíamelo en la pantalla grande como en Canal 8. Las personas no pueden ocultar sus delitos invocando una persecución política, ya que cualquier acusación o requerimiento fiscal o condena de delito requiere de pruebas contundentes para poder destruir la presunción de inocencia de cualquier persona. La falta de justicia a través de la corrupción e impunidad ha sido el mayor de los problemas que tiene Honduras. Por esta razón, dice el señor Luis Redondo, es que han peleado tanto para seguir controlando la fiscalía, para seguir teniendo su impunidad total. No más impunidad, ni más corrupción, ni más narcotráfico. Entonces que deje de estar entregando 300,000 pesos mensuales o 300,000 pesos para Navidad a los diputados, hombre, para que lo coman. ¿La corrupción es? Espéreme. Le dieron 300,000 pesos. También ningún. Bueno, vaya, lo invito. Raúl, no lo defendas, no lo metas al programa. Déjame a mí. No, espérate, es que le quiero preguntar. Estás diciendo que Redondo les dio 300,000 pesos. Déjalo que se defiende el solo. Déjalo que se defiende el sol. Que le quiero preguntar. Déjalo que defiende el sol. ¿Puede usted hacer una declaración jurada de que no ha recibido dinero de bonificaciones o estipendios de... Los 2 primeros bonos, sí. Los 2 primeros bonos que dieron. 2. Han dado 6, yo creo. Los 2 primeros bonos y están liquidados. Y le di al hogar de niños de Comayagua, el otro hogar de niños de Cihuatepeque, al asilo de ancianos de Comayagua y de Cihuatepeque, y ahí están. Raúl, yo voy a lanzar un reto. Solo quiero lanzar un reto. Déjeme terminar mi tesis, ¿verdad? Porque ya expuse aquí el tema de que son los diputados los que están anunciando con anticipación las acciones que va a tomar la Fiscalía, ¿verdad? Para que veamos si eso no es persecución política. Segundo aspecto, la UFERCO no empezó a trabajar hoy, empezó a trabajar con la MASI. Y hubo juicios que pusieron con la MASI que no dieron resultado. Hoy saben Mel Zelaya que la mayoría de las acusaciones y las denuncias que están poniendo contra nacionalistas y ahora contra el Partido Salvador de Honduras y contra el CNA y contra todo lo que se les oponga, probablemente en juicios que ponga la MASI no lo va a llevar a los tribunales. La MASI va a venir y le va a decir no, estos asuntos no, porque no tienen sustento jurídico, no tienen sustancia penal para poderlos presentar en un juzgado.
porque la mayoría de las cosas que están diciendo ahorita son cosas de persecución política. Antes de que pueda venir la MAS, y entonces la UFERCO se va a encargar de hacer el daño político que tenga que hacer. Mire, la gente tiene derecho a defenderse en los tribunales de justicia. Claro. Y te voy a decir una cosa, Raúl. No, estoy totalmente de acuerdo con vos. Te voy a decir una cosa, Raúl. Los políticos o los exfuncionarios que están presos son los que se juzgaron en el gobierno de Juan Orlando Hernández, con esa fiscalía que tanto le han metido. Los presos del Seguro Social, muchos. Presos del Ministerio de Salud, de la Administración de Medicinas y esas cosas, doctora, o Administración de Hospitales. Muchos presos. Presos por el asunto de los hospitales móviles. Presos por cualquier cantidad de cosas en migración. Presos por cualquier cantidad de cosas del gobierno anterior. Fueron puestos en la cárcel. ¿Cómo es que me vienen a decir aquí que los cachurecos se han hecho los locos y que no han pagado? Si son nacionalistas, casi el 100% de nacionalistas los que metió preso el gobierno anterior. ¿Por qué los metieron presos? Por actos de corrupción. Y si hay quienes no han pagado, tienen que pagar, en eso estamos claros. Pero no es correcto que vengan aquí a darse baños de pureza diciendo que luchan contra la corrupción, justificando las acciones de una fiscalía que ha empezado a hacer una persecución sistemática, quemando casos que la MASI no va a poder tratar porque no hay suficiente prueba. La mayoría de los juicios que puso la UFERCO o que ha puesto con la MASI incluso fueron rechazados por los tribunales de justicia. Y en los que hubo suficiente prueba están presa la gente. Pero no, lo que pasa es que quieren a Pedro, a Juan, a María, quieren a los diputados de la oposición presos, porque andan haciéndole el juego a los narcotraficantes en las marchas del BOC, porque andan defendiendo los intereses de la oligarquía en las marchas del BOC, porque no quieren que Xiomara Castro monte un gobierno socialista. No perdamos el contexto. El contexto es que se está ejecutando en Honduras un programa de acción política que tiende a instaurar un Estado socialista, un gobierno socialista. En eso están y no se van a detener el resto del año. El próximo año va a ser un año complicado para el país también. En eso andan ustedes, Yavet, y usted, bueno, usted es abogado. Xiomara lo dijo, no. Mire, abogado, licenciado Raúl, yo soy muy educado y me gusta que... Y dejo para la otra intervención lo de Jorge Cálix. Que las personas hablen. Yo discrepo realmente totalmente en muchas cosas de las que ha hecho la doctora Suyapa y don Fernando, pero creo que en la diversidad de pensamientos pues está la riqueza de un país. Y yo creo que lo más sagrado que tenemos todos en este país es poder pensar libremente. Para comenzar, el BOC, como le dicen, mire, yo al menos no voy a marchar como con más de 1000 años de cárcel que hay en muchas personas de que están ahí y que los juicios están ahí y que no se han llevado a cabo porque la fiscalía estaba secuestrada. Yo le voy a decir, lo que estaba negociando era impunidad. Entonces, aquí lastimosamente muchos ingenuos, sobre todo los diputados nuevos, tal vez con buenas intenciones como el PSH, han caído en el juego de realmente del Partido Nacional, porque ahí sí es una estructura que tiene todo el andamiaje jurídico de protección, que la única rama que les quedaba era la Fiscalía. Se lo digo con conocimiento y causa. ¿Y qué es lo que andan de repente? Son tan ingenuos. Si hubieran sido más inteligentes, de repente hubieran hecho un movimiento con gente limpia, con gente que no está cuestionada por participar en actos terriblemente de corrupción y narcotráfico. Esa es la realidad. Entonces, desde ahí se desprestigian.
porque si usted anda con personas altamente cuestionadas por delitos de narcotráfico y corrupción, realmente, como dice el famoso dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar aprende. Entonces, aquí, en este país, que nos conocemos todos, sabemos realmente quién es quién. Y de repente, el famoso decreto de amnistía que decía don Fernando, yo le voy a decir una cosa. Si las Naciones Unidas dicen que hay que revisar ese decreto de amnistía, ¿y cuál es el problema de revisar? Pero también revisemos el decreto de amnistía que se dio en el golpe de Estado, que ahí se hubieron asesinatos, se robaron miles de millones de lempiras para sostener una dictadura que duró unos meses. O sea, está bien, investiguémonos todos. Pero el decreto de amnistía sí era algo necesario porque hubieron perseguidos políticos. Y yo le voy a decir aquí, ¿cuál es el problema del decreto de amnistía? Probablemente solo es una persona, fíjese. Y eso queda a discreción del juez. Yo he escuchado que probablemente el del señor Chimirri es la única situación que muchas veces lo condena, pero el 99% de esa gente... Bueno, pero yo le voy a decir una cosa, doctora. Yo sé que usted tiene mucha animadversión con el presidente Zelaya. Sí. O sea, no es animadversión. Sí, se le ha notado desde siempre, pero está bien, esa es su forma de pensar y yo se la respeto. Pero yo le voy a decir una cosa. Pero yo estoy hablando del dinero en carretilla que sacó Flores Lanza, no de yo por eso respeto para que me dejen hablar. Ese dinero se sacó para hacer una consulta popular. Y todos los coordinadores en todos los departamentos ya estaban, y algunos hicieron gastos, y ahí están las facturas, pero ¿cómo usted va después de un golpe de Estado, que eso ocurrió en la madrugada, cuando ya se tenía todo ya preparado para hacer la consulta popular? Entonces, mire, más bien es barato sacar y hacer una consulta popular de la magnitud que se iba a hacer. Entonces, eso, ¿por qué nunca de repente surtió el efecto que querían hacer con ese dinero? Porque simple y sencillamente usted, ¿cómo va si secuestraron todos esos papeles cuando dieron el golpe de Estado? Entonces, son dos cosas totalmente diferentes a lo que ocurrió con el gobierno Juan Orlando, con la narcodictadura, donde cerca de 12.800 millones de lempiras, óigame bien, una consulta popular en la cual ya se había gastado cerca de la mitad, como 20 millones, porque se pagaron buses, se pagaron comida, papeleta, etcétera, y los otros es para posteriormente los traslados de todo el proceso que se iba a hacer de la consulta popular. 40 millones que realmente por el golpe de Estado no se pudieron liquidar versus 12.800 millones que no pudieron justificar el gobierno pasado. Y ahí están esas investigaciones. Claro, y ese dinero ahí están en paraísos fiscales. La ruta del dinero ya la tienen trazada y están los procesos investigativos. Entonces, ¿cuál fue el problema en el Congreso Nacional? Ingenuamente algunos diputados que no entienden cómo se mueve toda esa estructura, jamás iban a querer un fiscal que realmente investigara los procesos profundos que se están llevando en la Fiscalía. Entonces, incautamente, ingenuamente, se dejan llevar por la estructura del Partido Nacional, que está intacta ahí, está intacta en muchos juzgados, en la Fiscalía y en muchos otros lados, ministerio, etcétera, etcétera. Entonces, no querían un fiscal. Nunca íbamos a poder elegir, y yo por eso le dije en un foro televisivo, mire, si vamos a esperar que nos pongamos de acuerdo 86 votos, jamás va a haber un fiscal con 86 votos, porque caen en la trampa de querer a este y a este. Ahora bien, partamos de algo concreto. No es persecución política. Si son 1 millar de personas que están siendo investigadas a través de ONGs que ya están identificadas. Son casos que los engavetaron. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros como Comisión Anticorrupción.
derogando aquellos pactos de impunidad que el Partido Nacional, con sus diputados, con muchos de que tienen requerimientos fiscales y que van a venir más, no es por persecución, simple y sencillamente son casos que quedaron engavetados en la fiscalía pasada. Imagínense, cuando venía ya los requerimientos fiscales para muchos diputados, que sí se robaron millones de lempiras y que después andaban como locos buscando facturas, cuando venían esos requerimientos fiscales hicieron el primer pacto de impunidad en un congreso móvil de Choluteca. El famoso pacto de impunidad, el 116. Ahí hicieron el pacto de impunidad. Entonces con eso le quitaron la acción a la fiscalía, a Luis Javier Santos, que iba a hacer los requerimientos fiscales, y le dijeron no, hasta que el Tribunal Supremo Superior de Cuentas emita ya las resoluciones de que requerimiento, entonces la fiscalía va a poder actuar. Eso es uno de los pactos de impunidad. Cuando miraron que realmente era demasiado el robo, dice no, aquí vamos a modificar el Código Penal, y eso lo hicieron en el Congreso Nacional pasado, el Partido Nacional con directrices de Juan Orlando, que está preso en Nueva York. ¿Y qué es lo que hicieron en el Congreso Nacional? Hicieron el Código Penal de la impunidad. ¿Y qué? Ahora ya no se puede investigar los delitos financieros cuando tengan más de 10 años. Lo bajaron a 5 años y pusieron penas de corrupción irrisorias. Si no, miren ahorita lo que está ocurriendo con la ministra de Finanzas. Una pena que no va a pasar de 5 años, que son conmutables. Cuando en 25 minutos saquearon de las arcas del Estado, del pueblo hondureño, cerca de 48 millones de dólares. ¿Cuánta gente se nos murió con esas latas móviles? ¿Cuánto hubiéramos podido salvar los médicos con esa cantidad de dinero? Modificaron el Código Penal y ahora los delitos por corrupción son prácticamente irrisorios. Y para finalizar, la ley de lavado de activos. Prácticamente le pusieron un candado y con esa ley de lavado de activos salieron cerca de 300 personas con pruebas contundentes, pero las dieron tan blandas que salieron pues prácticamente. Tuvimos que modificar esa ley, tuvimos que aprobarla en este Congreso Nacional para que nuevamente se pudieran endurecer. Entonces, aquí lo que está a la vista no ocupa anteojos. Es un problema en la Fiscalía que realmente hay que resolver y creo yo que legalmente la Constitución de la República lo permite que el fiscal general y el adjunto estén haciendo las acciones que actualmente están haciendo los compañeros. Doctora. Bueno, realmente es lamentable este montón de situaciones que se dicen aquí, pero que el pueblo hondureño observa, pesa, valora lo que dice el Partido Libertad y Refundación y lo que dice el Partido Nacional. Partido Libertad y Refundación hecho gobierno resultó ser más de lo mismo. Y hay que decirle al pueblo hondureño, el Partido Salvador de Honduras no se ha plegado al Partido Nacional. El proponente de las situaciones ha sido el Partido Salvador de Honduras y lo han seguido el resto de personas que tienen lógica en este país porque es el que está diciendo la verdad, porque está con la razón en este momento. Lo ha seguido el Partido Liberal, muchos líderes del Partido Nacional, del Partido Liberal, perdón, y muchos del Partido Nacional, la mayoría del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque ellos ahora mismo tienen que seguir lo que es correcto. Y el que ha tenido un planteamiento correcto ha sido el Partido Salvador de Honduras. Y ha sido seguido. Pero ustedes quieren hacer ver como que nosotros seguimos y nos plegamos a los demás. Porque eso es lo que le conviene al partido en el gobierno. Ahora mismo, usted dijo que no podía 86 diputados poner fiscal, si ahorita hay un fiscal puesto por 9 diputados ilegalmente constituidos, ilegalmente constituidos, porque ustedes están cambiando
las leyes a su beneficio, están interpretando las cosas como se les antoja, como les conviene, al más puro estilo del Partido Nacional. Entiendan que lo que hizo el Partido Nacional fue malo y ahora lo están haciendo ustedes. ¿Cuál es el problema? Que tenemos nada más 2 años de gobierno, pero dentro de poco vamos a salir preguntando dónde está el dinero. ¿Dónde está el dinero que se aprobó para la construcción de bordos y para la construcción de las represas? Los préstamos que se aprobaron, que tanto urgía que se aprobaran, ¿a dónde está ese dinero? Es realmente lógico. Nosotros, usted que pasa para Valle de Ángeles, está bien bachada esa carretera Valle de Ángeles. Yo voy, pero a la Valle del Norte. Bueno, pero a Valle de Ángeles, que bacharon esa carretera a Valle de Ángeles, ¿cuánto costó? Es una vergüenza. Entonces, va a ser poquito el tiempo. Y yo le digo una cosa, licenciado Raúl, dígame. Con esto de los bonos, estipendios o lo que le llaman, va a haber que poner una lista grande porque hay que ver cómo le llaman, porque dice, yo no he recibido ningún bono, y estipendio, y cómo le llaman a esto de los 100,000, eso sí, pero bonos no he recibido. Eso dijo Silvia Ayala el otro día. Te quieren engañar al pueblo, el pueblo no es tonto. Voy a hacer una declaración jurada de que yo no he recibido ninguna bonificación, estipendio, lo que le llamen. Y la voy a llevar al Consejo Nacional Anticorrupción para el Consejo Nacional Anticorrupción se encargue de publicarlo y ahí que publiquen todos si realmente no han recibido esas bonificaciones, estipendios o lo que se llame. Porque el mismo fondo departamental que tanto criticamos, ahí está. ¿Y fue nido de corrupción eso? Sí. Mire usted cómo Luis Redondo, por ejemplo, dice que aquí nunca va a volver a pasar y no hizo la amnistía. No fue la gran propuesta de este gobierno y no salieron libres, pues, con la amnistía. Entonces, ¿cuántas personas? El hermano de Silvia Ayala acaba de salir absuelto también amparado con la amnistía. Entonces, me dijo el Grillo el otro día que es un luchador social. No, nosotros también estamos luchando por la democracia, nosotros somos luchadores por la democracia y tenemos ahí en la Fiscalía una denuncia por usurpación y por delitos contra el gobierno, y Luis Redondo hizo lo mismo y el gobierno anterior le siguió un proceso por eso. No, y él lo hizo con 5 diputados. Entonces, aquí vemos cómo ustedes quieren hacer creer a la gente que 5 por 8 es 35. Sí, ustedes le quieren hacer creer a la gente y así le están enseñando a los niños que 5 por 8 es 35, que 9 diputados es más que 128. Y están queriéndole vender la idea que 74 diputados es menos que 50, que es lo que ustedes han tenido. Entonces, las democracias, para que ustedes aprendan qué es la democracia, es hacer cumplir la voluntad de las mayorías. El pueblo hondureño le dio una representación y nosotros, yo le voy a decir una cosa, nosotros estamos actuando con los representantes que el pueblo hondureño dijo que debía haber en el Congreso Nacional, y le dio una cantidad de diputados al Partido Nacional y le dio una cantidad de diputados al Partido Liberal y al PSH y al Partido Libertad y Refundación, y respetando la voluntad de esas mayorías es que nosotros hacemos propuestas que son seguidos por una mayoría de esos diputados, y somos nosotros más que ustedes, pero ustedes han hecho a la fuerza, por su imposición y por sus pistolas, valer lo que ustedes han querido. Bien, voy a ir a una pausa, luego el abogado Carrillo, pero ponga atención a este documento que voy a leer, que ya trasciende. Ponga atención. Vaya, Elder. Juzgado de Letras, Competencia Territorial Nacional, Criminalidad Organizada y Corrupción. Señor Coordinador, Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC. Su oficina, con instrucciones de este despacho de justicia, sírvase ordenar a quien corresponda dar inmediata orden de captura al imputado David Guillermo Chávez Madison,
quien se supone responsable a título de autor directo de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. Lo anterior en virtud de haberse ordenado en autos su inmediata captura. Observación: David Guillermo Chávez Madison con DNI 0801-1982-07279, casado hondureño que vive en Las Lomas 4612, abogado quien se desempeñó como director ejecutivo en el Instituto Nacional de Formación Profesional. Abajo dice Marco Antonio Vallecillo Vanegas, juez de letras penal, jurisdicción nacional. Bessie Carolina Estrada, secretaria adjunto. El siguiente documento: Juzgado de Letras, señor coordinador de la Dirección Policial de Investigación DPI, su oficina con instrucciones de este despacho de justicia, sírvase ordenar a quien corresponda dar inmediata orden de captura al imputado David Guillermo Chávez Madison, quien se supone responsable al título de autor directo en los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. Lo anterior en virtud de haberse ordenado en autos de inmediata captura. Y los datos de David Chávez nuevamente, que están librando orden de captura en contra del abogado David Chávez Madison, quien es el presidente del Partido Nacional de Honduras. Bueno, ahora el debate cambia, pone eso, voy a volver a leer eso. Abogado Carrillo, explíquenos esto, ponelo. Sí. Señor jefe de Interpol, José Adonai Hernández Vázquez, con instrucciones de este despacho de justicia, sírvese orden a quien corresponde dar inmediata orden de captura al imputado David Guillermo Chávez Madison, quien se supone responsable del título autor directo de delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública, lo anterior por haberse ordenado en autos de inmediata captura. Y eso le señalan su desempeño como director del Instituto Nacional de Formación Profesional. Aquí hubo una discusión, bueno, una plática en la pausa. ¿Se escapó David Chávez entonces del aeropuerto? ¿Qué es lo que pasó, abogado Carrillo? Sí, vemos ya con las órdenes de captura públicas en contra de este ciudadano, precisamente ya se puede oficializar precisamente la acusación que recae en contra de él. Y ya lo establece precisamente el artículo 285 del Código Procesal Penal, en el cual pues se ejerce la imputación en contra de este ciudadano. Para ello entonces, aquí le sugiero al abogado Fernando Alduray que le recomiende al abogado también David Chávez que haga una presentación voluntaria, que no salga huyendo, que creo que esto lo expone más bien en esa causal de existir un peligro de fuga, como lo hemos dicho, de mantenerse, pretendiendo mantenerse oculto o salir del país, y además de ello, en el caso de que llegue a ser condenado, pues la indemnización que deberá ejercer a favor del Estado de Honduras. Entonces ya vemos que el delito de fraude ya está estipulado también en el artículo 482 del actual Código Penal vigente, en el cual ya nos establece una pena de 5 a 7 años, más las penas accesorias que esto conlleva. Debe de entenderse entonces de que también existe el delito de violación de los deberes de los funcionarios, que en este sí soy muy crítico en el mismo, relacionado de que la pena para este tipo de delito pues no conlleva ninguna pena de prisión, solo es inhabilitación para el ejercicio del cargo. Entonces, estos son de los capítulos de los delitos contra la administración pública que deberán de ser revisados en el Congreso Nacional para efectos de que se impongan penas ejemplares en contra de aquellos funcionarios que han cometido desde sus funciones pues algún tipo de abuso o violación a los deberes de los funcionarios. ¿Hay orden de captura entonces contra el presidente del Partido Nacional? Orden de captura oficializada y por ende donde pues lo ubiquen, ya me imagino que ya están todos los cuerpos policiales dándole seguimiento para los efectos de determinar su ubicación, darle su detención, captura y por ende remitirlo a los juzgados correspondientes. En este caso vemos que es el juzgado con jurisdicción nacional y corrupción, el cual ha emitido la correspondiente orden de captura y por ende ahora deberá de someterse al proceso o en su
caso, pues, estos ciudadanos que están siendo acusados, pues, ya vemos de que han vuelto su paraíso precisamente el país de Nicaragua. Bien, Elder, ahí te mandé algo que lo voy a leer. Con Fernando lo mirábamos hace rato. Merari Díaz Molina ha puesto lo siguiente. Ponerlo ahí, por favor. El gobierno de Xiomara Castro, dice, denuncia. El gobierno de Xiomara Castro, Manuel Zelaya, ha ordenado llevar a cabo cateos de la Policía Militar y ATIC en las casas de habitación de Antonio Ciesa Rivera. Ella es Merari Díaz, es diputada, ¿no? Sí, es la suplente de Toño. Es la suplente de Toño Rivera. En la casa de habitación de Antonio Rivera Calleja, David Chávez, la operación coordina desde el 911. Carros Mitsubishi 200 sin placas están distribuidos en las zonas de las lomas del Guijarro y alrededores. Ya he consultado a las autoridades del 911, por aquí lo tengo también, y me dicen que no es cierto. Me dicen, eso es un invento porque ni por cerca eso de que se están vigilando esas casas. Bien, sí entiendo que sí están buscando al presidente del Partido Nacional, el abogado David Chávez Madison, por esa orden de captura. Abogado Honduray. Yo creo que el director de migración o el señor Alvarenga, que dio declaraciones aquí temprano, alguien le sopló, algún pajarito le dijo que iban a emitir orden de captura contra David Chávez, entonces intentó con una treta de pasaportes detener a David Chávez en el aeropuerto porque no había llegado la orden de captura. David Chávez se vino del aeropuerto y ahora aparece ya la orden de captura. Y hay que resaltar que esa orden de captura no tiene nada que ver con la otra denuncia que ayer se publicó. Así es. ¿Verdad? Sí, por son una dos cosas manta, diferentes, ¿no? Por una manta en una marcha del Partido Nacional. Y ahora aparentemente es por los asuntos del Infop, porque entiendo que es el juicio que estaba ahí. Entiendo también que en la Corte Suprema de Justicia anterior se hizo un procedimiento judicial que dio por finalizado ese tema de las denuncias de corrupción en el Infop y que probablemente esa sea una cosa juzgada. Pero la Fiscalía sabrá a qué embrollo se está metiendo. Porque hay actuaciones incluso de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en donde fueron liberados de responsabilidad los acusados en las denuncias del Infop, incluyendo a David Chávez y a otros funcionarios del Infop. Habrá que determinar cuál es el procedimiento jurídico que van a seguir. Yo no tengo que recomendarle a David Chávez que contrate buenos abogados o que se presente voluntariamente. Él es abogado y sabrá qué hacer. Y con tanta anticipación que han venido anunciando esas acciones, yo creo que preparado ha de estar. Cuando Merari Díaz ha puesto que la casa de Toño Rivera está siendo vigilada también, pues alguna cosa ha de haber en eso. El tema es que Honduras necesita justicia, sí necesita justicia. ¿Necesitamos lucha contra la corrupción? Sí necesitamos lucha contra la corrupción. ¿Que se necesita la MASI? Sí se necesita la MASI o la SISI. Ahora es que como la SISI no va a poder tratar algunos asuntos porque no van a haber suficientes pruebas, entonces hay que hacer y deshacer ahorita con los procedimientos judiciales y con las acciones de la Fiscalía. Yo creo que se está jugando con la institucionalidad del país. Esto que estamos viendo hoy en Honduras sucedió hace algunos meses en Nicaragua. Y está sucediendo también en Brasil. Y ha sucedido también en México. En Cuba no, porque en Cuba solo hay un poder nada más que es el del Partido Comunista. Una pregunta ahí, abogado, rápido porque hay tiempo.
Son dos cosas diferentes, lo que David Chávez denunció ayer en el Comité Central y ahora le están haciendo una... Sí, por supuesto. Lo quieren capturar viendo, por cuando fue director del Infop. Lo que estoy viendo en la orden de captura es por delitos de fraude y incumplimiento de los deberes de los funcionarios, ¿verdad? Correcto. Eso ya es Violación. otro tipo de ámbito jurídico penal, no tiene nada que ver con la otra denuncia que ayer se hacía. Es decir, la persecución es completa, así como va contra Jorge Calix. Calix, te advertí 3, 4 veces en este programa. Te advertí, Calix. Pudiste haber escrito tu nombre con gloria en la historia de Honduras si te hubieras mantenido eligiendo una junta directiva del Congreso y sin ceder a las pretensiones de Mel Zelaya. Hoy, en Libre, pretenden convertirte en un cadáver político. No tenés ninguna posibilidad. Hay línea de aniquilamiento de la oposición política. En Libre hay un proyecto político que es de consolidación del poder y no van a tolerar ningún obstáculo ni dentro ni fuera de Libre. Y eso va para usted también, doctor Yavez Avillón. No, estoy tranquilo. La tesis de la izquierda es ni olvido ni perdón. Así es. Le advierto que usted no es una persona confiable para Mel Zelaya porque tuvo la osadía de enfrentarlo en enero del 2021. Nadie que acompañó a Jorge Calix es bienvenido, según de usted. confianza de Mel Zelaya. Si los mantienen ahí y les dan aparentemente importancia, es porque los necesitan en el Congreso Nacional para los objetivos de la consolidación del poder político de la izquierda de Libre. Falta todavía ver si al final Mel Zelaya tiene valor de terminar de anarquizar este país para montar su Asamblea Nacional Constituyente. Eso está todavía en el camino. Va a seguir anarquizando el país, la persecución política se va a agudizar, la crisis económica se va a agudizar, la crisis educativa se va a agudizar, ya no hay dólares, los hondureños están sacando su dinero de Honduras, no está viniendo inversión extranjera, esto camina a una crisis generalizada en donde se va a decir el sistema fracasó, este es un estado fallido. Necesitamos la constituyente para tener una constitución socialista. Eso es lo que está en la cabeza de Mel Zelaya y lo que le ha metido a Xiomara en la cabeza. Ese es el proyecto de ellos. Estos asuntos de persecución política solo son un acto dentro de la obra de teatro que están montando y no se van a detener. Yo creo que ya es momento de que la empresa privada reaccione. Mira un montón de empresarios que andan de cachetes embarrados ahora con Mel. Después de que aniquilen a los políticos, aniquilan a los empresarios y a la empresa privada. Porque es el sistema socialista el que van a montar. Y los asesores de Xiomara Castro son Nicolás Maduro, los Castro, el gobierno cubano. Si no, mire cómo están trayendo ahorita 88 medios cubanos y hay otro montón aquí. Están con un montón de profesores cubanos también haciendo ¿qué? Más de 4 millones de dólares mensuales que podrían ser invertidos en los hospitales, que podrían ser invertidos en educación, que podrían ser invertidos en el pueblo hondureño. Se los están pagando directamente al gobierno de Cuba para subsidiar al gobierno de Cuba. Ese es el gobierno que tenemos. Y aquí venimos a hablar hoy. Justicia. Por supuesto que la justicia es necesaria si es un valor del Estado de Derecho, es un valor de la sociedad. Es el primer valor que la Constitución de la República establece en el artículo 1 que debe perseguir el Estado de Derecho. Claro que necesitamos justicia. Persecución política. Por supuesto que hay persecución política para la consolidación del régimen. No hay duda. Y que deben pagar los delincuentes. En toda sociedad democrática, el que comete un delito debe responder por sus actos y por sus hechos. El tema es
En una sociedad democrática, el Estado es responsable de la imparcialidad y de la justicia. Los gobiernos son de partidos y este es un gobierno de partido único. Un solo partido en el gobierno, que lo prohíbe la Constitución de la República porque manda gobiernos de integración nacional. Pero hoy están haciendo y deshaciendo y quieren consolidar el gobierno de Partido Comunista Socialista en Honduras. ¿Qué va a hacer la sociedad? ¿Nos vamos a quedar contemplando? ¿Vamos a salir a la calle a defender el Estado de Derecho? Vamos a ver los próximos días. Gracias, Están abogado. anunciando ya las marchas de libre otra vez, ¿verdad? Ahí va Mel a gastar otros 100 millones de pesos para demostrar que tiene cómo movilizar a los empleados públicos. Diputado Sabión, gracias, abogado. Bueno, ¿De qué muere la risa? esas teorías conspirativas se van a poner más interesantes entre febrero y marzo. Yo le voy a decir una cosa, yo creo que es necesario que en este país se dé escarmiento a todo aquel funcionario público pasado, presente y futuro de que haya transgredido la ley. Mire, si le estoy hablando por lo menos de 1 millar de personas que están siendo investigadas, y eso solo en cuestión de corrupción. Ahorita, espérese con el juicio Juan Orlando, ya ese es otro capítulo de narcotráfico. Entonces, lo que le ocurrió al señor David Chávez, realmente es lo que la Fiscalía tuvo que haber hecho hace mucho tiempo, porque ahí están las pruebas. ¿Y qué es lo que ocurrió con la Sala de la Constitucional? Plegado. Yo estuve ahí en esa elección de esa Corte Suprema de Justicia. Yo estuve ahí donde hubo esa danza de millones que Juan Orlando la impuso a punta de dinero, a punta de amenaza a algunos diputados. A mí no me lo van a contar, yo estuve ahí, porque él tenía el proyecto no solo de reelección, sino que tenía el proyecto del saqueo sistemático y vender el país a pedazos como hicieron con las sedes. Llegaron hasta lo último de vender el país a pedazos. ¿Por qué? Para hacer paraísos fiscales y blanquear las cantidades de millones que se han robado. Que no me diga a mí que ahora es persecución. Persecución a los ladrones que se robaron prácticamente el dinero del Estado. Y yo le voy a decir, tengo la fe y la esperanza que venga la Sisi. Porque ante la desconfianza del pueblo hondureño de que no tenemos una justicia imparcial, bueno, ahí va a venir. Y ahí está 2 proyectos de decreto. Los 2 son muy buenos. Uno es más fácil de cumplir y el otro es un poco más difícil porque sabemos que es bien difícil llegar a 86 votos. El proyecto de decreto que puso Xiomara Hortensia, en la cual se le da total independencia a la Sisi para que venga a hacer las acciones que la Fiscalía está haciendo. Total independencia, no le va a pedir permiso al fiscal general ni al adjunto. Va a trabajar de la mano con Luis Javier, pero no le va a pedir permiso tampoco. ¿Cuál es el miedo entonces de aprobar ese proyecto de decreto en el Congreso Nacional? Ahí voy a ver los diputados realmente que están como los objetivos en la lucha se va a reunir contra el Congreso otra vez. Ahora, se tiene que reunir, don Fernando. Y lo otro, Solo el créeme. 65 votos, que es el otro proyecto de decreto que también tiene la diputada Fátima Mena, que es el creyente adhesivo. Vamos, y óigame bien, luchamos desde que vino la MASI queriendo aprobar la ley del colaborador eficaz, y les tengo una mala noticia, sobre todo a altos funcionarios del gobierno pasado. Vamos a aprobar la ley del colaborador eficaz, porque ya hay testigos, gente de escala básica que la mandaban a cambiar cheques y le daban por cada cheque 3.000, 6.000 empiras y cambiaban hasta 15, 20 cheques en un solo día, y el restante casi $500,000 se los daban al funcionario que lo mandaba a cambiar. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, aquí no es persecución, aquí es justicia, porque el pueblo hondureño realmente está cansado. Y vamos a ver, y espérense el tsunami que va a venir entre febrero y marzo. Y que no me vengan a decir que es una persecución de X o Y partido. Aquí todos los funcionarios, y es un mensaje que les doy a nuestros actuales funcionarios: el poder es temporal. Agarremos escarmiento de lo que le está pasando a los ebrios y borrachos de poder del Partido Nacional que dejaron el poder
y mire cómo están ahora. Ese es un mensaje también para nosotros, para que nuestros funcionarios agarren escarmiento, porque el poder va y viene, y el pueblo es el que tiene realmente la última palabra, en la cual pues dice cuándo un proyecto político sigue y cuándo no. Así que eso que nos deje de ejemplo, que cuando un gobierno quiere hacer las cosas bien, las va a hacer bien, y estamos comenzando, afortunadamente, pues ya en este momento. Gracias al diputado Yves Aviñón. Antes de dar la palabra para retirarnos, tanto a la doctora como al abogado Carrillo, dice aquí el ministro José Carlos Cardona, ministro de Sedesol: nadie está persiguiendo al Partido Salvador de Honduras ni a la doctora Suyapa Figueroa. Es lamentable que ella sea tan ingenua como para adquirir una identidad con un adefesio como es el BOC tan tempranamente. También que odie al gobierno o a Libre. Está bien que odie al gobierno o a Libre, pero eso no debería apartarla de la objetividad de ver que el Partido Nacional es una organización criminal llena de ampones y mafiosos y que deben enfrentar la justicia. No es persecución. ¿Quién dice eso? Es justicia. El ministro José Carlos Cardona. Va para el banco también. No me genera intereses. Gracias, doctora. Su comentario final. Bueno, decirle al pueblo hondureño que no podemos tener justicia cuando no tenemos operadores de justicia válidos en este país. Este gobierno se ha encargado, al igual que se encargó el gobierno anterior, de no tener un fiscal válido en este momento. Chinchilla, todos criticamos la forma de elección de ese fiscal y este gobierno está haciendo lo mismo. En Honduras nos debatimos entre mafias. Esas mafias no se han ido, seguimos cooptados por esas mafias. Hemos nosotros tenido una posición coherente sin tener delincuentes favoritos. Eso es una realidad. Y yo le voy a decir al pueblo hondureño, quien es el soberano es el pueblo hondureño, el soberano son los representantes que tienen el Congreso Nacional. Este gobierno ha querido eliminar el Congreso Nacional y va a seguir en esa dinámica de desarticular el primer poder del Estado. No hay sesiones en el Congreso, han tenido paralizado el Congreso Nacional por culpa de Luis Redondo. Es el único que puede convocar a reuniones ordinarias. Estamos en un periodo ordinario y solo él puede convocar, solo él tiene la atribución de convocar a sesiones ordinarias. Por eso es que nosotros hemos hecho convocatorias extraordinarias. Y van a seguir con ese secuestro del legislativo. Yo no tengo esperanzas más que en el pueblo hondureño que siga movilizado y que siga exigiendo justicia, porque este gobierno es más de lo mismo, es más de lo que ya tuvimos. Y es el pueblo el que sufre las consecuencias cuando no tenemos un verdadero Estado de Derecho. Y no lo vamos a tener si seguimos haciendo las mismas cosas. Respeto mucho a muchas personas de Libre. El doctor Savillón goza, por ejemplo, de mi respeto. Y siempre se lo voy a mantener mientras él mantenga posiciones coherentes. A quienes no respeto es a los que, valiéndose de esa necesidad que tenía el pueblo hondureño, hoy están haciendo justamente lo mismo que tanto criticaron. Están utilizando esos mismos instrumentos perversos, esas mismas leyes perversas que dejó el gobierno anterior y que ahora los están utilizando a su beneficio para mantener ese estado mafioso en el que nos encontramos en este momento, que seguimos igual que en el anterior. Así que sigamos, no paremos. El pueblo hondureño movilizado demostró que era fuerte en el gobierno anterior y va a demostrar en este mismo gobierno que no nos pueden llevar a la izquierda, que no pueden venir y expropiar, que no pueden aquí imponerse. El pueblo es el soberano y el pueblo es el que decide en este país. Gracias. La diputada Suyapa Figueroa, abogado Carrillo. Sí, me voy a referir ya en las conclusiones de este tan destacado programa. Me voy a referir de forma contundente a lo establecido en el Código Procesal Penal, que las actuaciones que realiza el Ministerio Público. Entre ellos está el principio de objetividad establecido en el artículo 93 del Código Procesal Penal, relacionado con el artículo 284 del mismo cuerpo legal, en el que señala pues las decisiones a tomar una vez concluidas las investigaciones.
Ya aquí ya es un hecho real de que se ha presentado una acusación, un requerimiento fiscal en contra de el abogado David Chávez, relacionado precisamente en el ejercicio de sus funciones como exdirector de Infop. Entre ellos vamos a señalar de que los fiscales actúan con esa independencia, imparcialidad, ahora y antes, esto no es de ahora. Vemos de que un fiscal ya de carrera no se anda prestando para presentar requerimientos fiscales por solicitud de un superior. Entonces, basta ya y cese de eso, dejo supuestos señalamientos de persecución política. Y pueblo hondureño, juzgue usted que aquel que se opone al nombramiento del nuevo fiscal general y adjunto interino son los que apoyan y fomentan la impunidad de los corruptos que tanto daño nos hicieron en el país. Bien, gracias. Raúl, una pregunta para un programa próximo. Diga. Si con la persecución política logran meter a la oposición a la cárcel, ¿para qué van a traer a la MASI o a la CICI? ¿Qué va a venir a juzgar la CICI aquí? ¿Qué va a venir a organizar, a investigar la CICI aquí? Si a todos los que les interesa que meterlos a la cárcel los están metiendo ahorita. Tiene que venir porque es una petición del pueblo, abogado. Yo les haría una pregunta para, yo les haría una pregunta para el cierre. Yo les haría una pregunta para, totalmente igual, absolutamente igual. Yo les haría una pregunta para el cierre. La oposición apoyaría la constitución de la CICI en Honduras. Bien, gracias a mis invitados. La exigimos. A ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Así está el país. Así está Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.